Bienvenidos a la era digital con Canal Digital Zafiro Play. Las opiniones y comentarios emitidos en este programa pertenecen exclusivamente a quienes lo expresan. No representa la posición ni la responsabilidad de este medio de comunicación. Bienvenidos a Visión País, conducido por Fernando Villasís. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Buenos días al Ecuador y al mundo que nos sigue tras la señal digital de Zafiro Play. Estamos en el programa Visión País, producido por Jimmy Loro y dirigido por su servidor Fernando Villasís. Hoy día tenemos como invitada especial a la señorita Sheila Marjorie Jacome León, docente universitario, especialista en educación, investigadora, aparte magíster en diseño curricular por la Universidad de Guayaquil de la República del Ecuador y tiene otra maestría en formación de profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos una gran invitada a la cual le damos la bienvenida, señora Sheila Jacome León. Dé por favor la bienvenida al público que nos escucha y que nos observa por la señal digital de Zafiro Play. Los micrófonos son suyos. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo está? Le agradezco infinitamente la invitación a ustedes, a Zafiro, por tratar este tema tan importante para nosotros. Y bueno, un saludo fraterno a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien, aprovechando que usted es una experta en diseño curricular, quiero hacerle llegar a usted mi sana, bueno, las envidias no son sanas, pero mi sana envidia, con esa formación que tienen desde la escolaridad los estudiantes de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, que tengo entendido que entran a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde, después de almorzar también en el colegio. Y ahí viene lo raro, ¿no? Tengo entendido que salen incluso sin deberes para que puedan aprovechar la familia y el hogar. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, realmente en cuestión de diseño curricular, eso depende mucho del contexto. Si el contexto, por ejemplo, para un niño que tiene unos padres que no pasan todo el día en la casa, eso en ese contexto es muy bueno. Porque de todas maneras en el colegio ellos pueden ir aprendiendo y no cambian esa metodología, porque a veces van a la casa y aprenden diferente y el papá le enseña como él aprendió, no como le están enseñando y hay un tipo de confusión. Si es así, si tienen un diseño curricular que abarca esas horas de estudio y que tiene una metodología diferenciada para que el niño que en este momento es tan activo no se aburra, y que aprenda de forma lúdica, de forma activa, porque se lo puede hacer, entonces está bien. Está bien. Si él va a llegar a la casa a disfrutar de la familia, no del grito, porque le crea frustración al papá, porque no le puede enseñar matemáticas, y en lugar de pasar esas 2, 3, 4 horas en forma agradable en su casa, disfrutando del cariño de sus padres, disfruta de los gritos, o sea, se exaspera con los gritos, y ambos en su angustia de que el uno quiere enseñar y que el otro tiene que aprender, entonces se crea un ambiente desagradable en el hogar. Y bueno, si es desde ese punto de vista que lo vemos, está bien. Está bien que el niño pase en el colegio. Está bien que el niño siga una secuencia de aprendizaje y una línea metodológica adecuada para que le permita aprender. Si lo vemos desde ese punto de vista, está bien. ¿Cómo le podríamos, si es que estamos pensando igual, cambiar el chip al Ministerio de Educación? Por ejemplo, en mi caso, hubo un momento que a mi hija, cuando estaba yo viviendo en Los Ceibos, mi hija estudiaba en el Liceo Naval, tenía que yo bajarla a las 4 de la mañana con 50 minutos. A las 4 de la mañana con 50 minutos, porque era la primera persona que cogía el expreso. ¿Cómo podemos cambiarnos el chip? Porque es una locura, y no solo lo viví yo, lo vivía cada persona que era primero en el expreso de cada curso. ¿Cómo es posible que se madrugue tanto
cuando podríamos hacerlo de otra manera. ¿Cuándo cambiamos el chip o esa es la manera de estudiar? ¿Cómo usted cree? Bueno, el cerebro está preparado en las primeras horas del día, está fresco, depende si ha descansado, por eso te le digo, todo es relativo. Si el niño ha tomado un descanso desde las 8 de la noche, pues su cerebro va a llegar presto para adquirir información. Pero si el niño se acostó a las 10 de la noche y se tiene que levantar a las 4 de la mañana, pues entonces eso no es dable porque él va a empezar a tener sueño, obviamente no va a tener predisposición porque su actitud no va a ser la adecuada, entonces no va a aprender, no va a aprender, va a ser en vano. Y en cuanto a la gente, realmente, si hablamos de forma científica, el cerebro está adecuado en las primeras horas del día. ¿Ya? Eso realmente ya son estudios realizados y se ha visto. Estamos seguros de que el cerebro está apto para aprender en las primeras horas del día. Pero mientras se cumpla con estos requisitos, el cerebro debe de estar descansado, debe de haberse tomado su tiempo de descanso, debe haberse levantado con una actitud, depende de la actitud. Recuerde que el ser humano no es solamente cabecita, el ser humano también es emoción, también es biología, también es cómo se siente. Si un niño está enfermo, si una persona está enferma, no puede tener la misma recepción de información que lo tiene un niño que está con todas sus capacidades y con su cuerpo con bienestar, en buen estado de salud. Entonces, todo es relativo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? A veces nosotros tomamos, y ahí estoy de acuerdo con usted, cuando se toma una decisión en función a una visión general. Y no puede ser una visión general. El sacar a un niño a las 4 de la mañana de su cama tampoco no creo que sea muy saludable. Pero esto Yo lo también ya hacía. depende pero también depende de las instituciones. Por ejemplo, es verdad, ellos tienen muchas personas en el expreso, obviamente tienen que darse un tiempo para llegar al colegio. Ahora, dos, la institución tiene que salir a cierta hora porque en la vespertina también tienen estudiantes muchas veces. Entonces, obviamente tienen un horario definido a la entrada y la salida y el transportista lo que hace es tratar de ajustarse a ese horario. Todas esas cuestiones sí yo pensaría que un niño a las 4 de la mañana no es dable tampoco que esté despierto y que llegue en esas condiciones. Obviamente va a ir durmiendo en el expreso y cuando llegue a la escuela no va a estar de muy buen genio, seguramente, depende cómo sea, ¿verdad? No va a estar, va a estar a la expectativa o va a estar renuente a las actividades que le propongan y la maestra va a decir, no, este niño no quiere colaborar, no, este niño no sabe, no es que el niño no sabe, lo que pasa es que el niño no tiene la atención ni la predisposición para trabajar. Entonces, realmente, como usted lo dice, hay muchos aspectos que aquí se debería de pensar, más que nada en los niños, digamos que hasta la básica elemental, ¿no? Que son alrededor de 8 años, que todavía están pequeños. Podríamos pensarlo a partir de la básica media o básica superior, que entren un poco más temprano, debería de ser así. Los colegios particulares, por lo general, entran a las 8 de la mañana, ¿verdad? Por lo general, entran a las 8 de la mañana, al menos los que son de Vía la Costa, donde yo tengo experiencia, entran a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Entonces, pero igual así, igual, entran a las 8 de la mañana, pero como están alejados de la ciudad, los expresos tienen que irlos a ver un poco más temprano, ¿no? 6 de la mañana y entran a las 8 de la mañana, por ejemplo. Pero Yo no, así, no he sabido, para mí es nuevo que hayan colegios aquí que entren a las 8 de la mañana. hay colegios como, bueno, no vale hablar de ello, pero sí hay colegios en la Vía de la Costa que entran a las 8 de la mañana. Lo mismo aquí en la Vía San Borondón, también hay colegios que entran a las 8 de la mañana, pero obviamente no tienen vespertina, ¿no? Son Claro, una sola entonces jornada. ellos están aplicando ya la nueva ola, que es buena, de no sacrificar tanto a nuestros niños. Eh, Aprovechando también su maestría en diseño curricular, ¿qué opina usted de las escuelas y colegios del milenio en nuestra sierra y en nuestro oriente? Según se conoce,
por estar tan alejadas, por ser de escuelas y colegios tan alejadas, ya que anularon la escolaridad unidocente y la colegiatura, creo que también había un docente, el básico, pusieron escuelas y colegios del Milenio a 50 kilómetros más o menos, y los padres de familia tenían que reunirse para poder mandar a sus hijos hasta que ya se cansaron y dejaron de enviarlo, aumentando hoy por hoy el analfabetismo que Rodrigo Borja hace 36 años lo logró vencer. ¿Usted qué opina de eso, de las escuelas y colegios del Milenio? Bueno, yo creo que la visión que se tenía en ese momento en que se tomó esa decisión realmente pretendió como mucho, ¿no? Pensar en muchos recursos utilizados cuando no los había. Y pensaron en ponerle expresos a los chicos para que puedan llegar a las escuelas del milenio, Que y no las lo escuelas hubo. del milenio que no lo hubo nunca, y si lo hubo en uno o dos, no lo hubo en más, y cierto tiempo. Pero sin embargo, estas grandes instituciones, porque son grandes instituciones, a mí sí me llamó la atención en una ocasión que visité una en medio de las montañas en Manabí, que realmente llegar a la institución era muy, pero muy, hasta un poco peligroso, porque las vías eran muy estrechas, muy angostas y eran peligrosas. Eran montañas, sin embargo, obviamente estaba en un lugar precioso, pero eso era momentáneo, porque no es la vida real, ¿no? Ellos no iban a vivir allí, ellos simplemente tenían que trasladarse, y eran horas de traslado, y como usted dice, empezaron a quedarse desoladas. Esa es la verdad. Empezaron a quedarse desoladas, y los padres empezaron a dejar a sus hijos en la casa. ¿De qué forma contribuye? No contribuye en nada, contribuye el país, en nada contribuye la sociedad, porque es la verdad. Se ha aumentado, se ha incrementado el porcentaje de escolaridad inconclusa, el porcentaje de analfabetismo, etcétera. Entonces, eso es lo que ha ocasionado. Ahora se ha aprovechado la educación virtual para que los niños, para que los jóvenes más que nada regresen a las aulas virtuales. Entonces, ahora también se establece una problemática porque en los campos la señal de internet es muy débil, y por lo tanto son ciertos lugares nada más donde se puede coger este tipo de educación, y en otros no. O sea, seguimos en nada. Entonces, no se ha podido solucionar. Es un problema que se dio. Las escuelas unidocentes eran escuelas de sacarse el sombrero. Ellos no tenían recursos, y lo digo porque en ese tiempo yo hice visitas a algunas escuelas unidocentes, y ellos utilizaban las piedras como recursos, no importaba si no tenían recursos, si usaban las hojas, usaban las piedras, usaban pedacitos de tallos, etcétera. Se alimentaban de todo, y utilizaban todos los elementos del entorno para hacer los recursos didácticos. Y realmente los niños aprendían, a pesar de estar en un grado diferentes niveles educativos, pero lo hacían. Tal vez no como se pretende, no, tal vez no al 100%, pero sí aprendían. Y los recintos los pueblos, las comunidades tenían su escuelita donde los niños podían educarse. Y las personas tan buenas y agradecidas que inclusive a veces hasta acogían al docente como parte de su familia, y ellos salían los fines de semana y les daban comida, les daban hospedaje, les daban todo. ¿Para qué? Para que los niños se educaran. Así, esa mentalidad tenía el padre, y esa era la importancia que le daba el padre a la educación. Ahora, con esta nueva forma de enseñanza, ya los padres le han perdido ese valor a la educación. O sea, si estudias bien, si no, también. Si se puede, sí. Si no se puede, ¿qué vamos a hacer? Ese tipo de inconformidad, si en este momento nos ha causado impacto, imagínense después de unos años. Si ya en la última evaluación ya nosotros estábamos con problemas después de la pandemia, imagínense en este momento. Realmente yo dirijo un colegio de personas adultas, y es un problema.
es un problema, porque tenemos personas adultas que ni siquiera jóvenes, de a partir de 18 años, que no saben ni leer ni escribir. Entonces, estamos haciendo más honda la brecha. Si antes había, pues ahora es más. Eso es lamentable, lamentable. La educación en nuestro país tiene un resultado lamentable y realmente pienso que nos preocupamos de cosas que no tienen realmente la importancia que se debe como para educar a la sociedad. Nuestra sociedad no está siendo educada debidamente y eso sí es de gran preocupación. Hubo una campaña en la cual yo no estuve nunca de acuerdo de UNICEF, que ponía al Ecuador como un país donde los niños padecían hambrunas. Yo realmente, créame que yo he viajado en las 24 provincias. No sé si llegue a conocer ya los 211 cantones, creo que tenemos, pero sí conozco más de 150. No he visto en ninguna parte de mi país hambruna alguna de niño alguno. Pero bueno, hubo una campaña de UNICEF con eso, que decía que cada de 3 niños uno tenía hambruna. En fin, la pregunta es la siguiente. Aparte de una maestría en diseño curricular, veo también que usted tiene una maestría en formación de profesorado. ¿Cómo se puede formar un profesor en Ecuador contra 3 enemigos? Primero, es verdad que hay muchos niños que no van bien alimentados a las escuelas, va uno. Segundo, ¿cómo se puede formar un profesor que también enfrente el reclutamiento de la droga en la gran mayoría de las escuelas eh, urbanas marginales de los cantones? Y tercero, el reclutamiento para el sicariato y crimen organizado. ¿Cómo formamos? ¿Cómo yo, por ejemplo, Sheila Jacome León, yo soy Sheila Jacome León y me mandan a Ecuador a formar estos profesores? ¿Cómo los formo contra esos 3 enemigos que están ahorita, en este momento, amenazando a nuestra escolaridad? Bueno, en el tiempo de la educación popular, en el boom de la educación popular de Paulo Freire, no había tal dimensión de daño en la sociedad como había hambre, había pobreza, pero no había tal dimensión. Perdón, En antes de continuar, educación, ¿quién es Paulo Freire para contextualizar? Paulo Freire es el pedagogo brasileño más reconocido en educación popular que ha existido. ¿Qué es educación popular? Es justamente lo que usted me acaba de decir, ¿no? Cómo educar al pueblo con las diferencias, con los Y las golpes que limitaciones. tiene y las limitaciones que tiene ese grupo social. En ese tiempo, que era, o habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial, obviamente había muchas diferencias y mucha pobreza. En este momento no solamente estamos luchando con la pobreza, sino que estamos luchando justamente con los problemas sociales fuertes que tenemos, más que nada en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en las zonas urbano-marginales, Urbanos ¿verdad? marginales. Ahora, ¿cómo formar a un profesor? La única forma es justo formar su vocación, trabajar con diferentes tipos de metodología y con diferencias individuales muy marcadas. Estamos hablando que en este momento abunda, o sea, el porcentaje de niños jóvenes con necesidades educativas específicas es muy alta. Cuando hablamos con necesidades educativas, estamos hablando justamente de esos estudiantes que tienen problemas de trastornos de desarrollo, como también de personas que tienen problemas emocionales que no se pueden manejar con facilidad. Son necesidades educativas específicas. Cuando hablamos de esto, es tan profundo que podemos pensar en un ser humano diferente al otro. Y estamos hablando que un profesor maneja alrededor de 53 seres humanos diferentes en un aula. Entonces, eso es titánico. Es titánico. Entonces, ¿qué es lo que
¿Cómo se forma? ¿Cómo se debería formar un profesional en educación? Primero, conocer todas las metodologías. Aquí en el Ecuador, si usted hace una evaluación docente, se va a dar cuenta de que solamente la gente se trata de centrar o de estudiar el constructivismo. Y el constructivismo en este momento ya no resulta. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de diferencias individuales, yo no puedo poner a un grupo de estudiantes a trabajar un tema específico porque seguramente no van a aprender. ¿Qué van a aprender del otro si cada uno tiene sus problemas de aprendizaje? ¿Cómo puedo trabajar constructivismo? El constructivismo se trabaja con personas o con estudiantes que manejan o que dominan un tema y que pueden compartir algo. Si yo no sé nada, ¿qué voy a compartir? Sin embargo, es la metodología más fuerte que se maneja dentro del profesorado aquí en el Ecuador. Usted ve, ¿con qué trabaja? Con constructivismo. ¿Con qué trabaja? Con constructivismo. ¿Cómo vamos a trabajar con constructivismo en este momento histórico? Entonces, sí hay que preparar al profesorado en ciencias cognitivas, en psicoeducación. En eso es donde debe de ser especialista en ciencias cognitivas, especialista en psicología de acuerdo a la edad que está manejando. Es la única forma en que él va a tener las herramientas necesarias para enfrentar tal diversidad. ¿Por qué? Ciencias cognitivas me enseña cómo funciona el cerebro y la psicoeducación me enseña cómo ese estudiante funciona psicológicamente y cuáles son sus aptitudes y qué puedo hacer en cuestiones de diversidad, de esta diversidad tan marcada. Si yo aprendo eso como docente, voy a tener herramientas. Tampoco estoy diciendo que va a estar perfecto, pero sí va a tener herramientas en el que pueda trabajar con esta diversidad que se está presentando en las aulas. No se puede trabajar con constructivismo. Volviendo un poquito a la malla curricular, nos regresamos un poco. ¿Por qué debe de existir una misma malla curricular para todos los estudiantes desconociendo su situación geográfica? Por ejemplo, el estudiante que ya va a un diversificado, como decíamos nosotros en nuestro tiempo, ¿por qué no se lo va dirigiendo para que en sus estudios de tercer nivel, si es que ya están en Manabí profundo, en el Guayas profundo, en Esmeralda profundo, irlos dirigiendo para una ingeniería agronómica o una tecnología en economía agraria? Y a todos se les da lo mismo, si están en Santa Elena, si están en esas escuelas y colegios en la costa, irlos dirigiendo a pesca, a biología marina, si están en la sierra, etcétera. ¿Por qué no existen diferentes direccionamientos en mallas curriculares y es general todo para todo el sistema geográfico? Esa es una pregunta que siempre me he hecho. Bueno, eso ha cambiado, Fernando. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación hace como 2 años ya sacó figuras profesionales técnicas, ya sacó diferentes bachilleratos técnicos. Ya no hay un bachillerato técnico. Hay un bachillerato general unificado y hay bachilleratos técnicos. Y ese bachillerato técnico tiene algunas figuras profesionales. Ahora, hay aquí justamente, por eso que yo digo, siempre se da lo mejor para la sierra y la costa queda un poco rezagada, pero hay una fundación que es la fundación BVOV, es una fundación alemana, bueno, está en varios países, está en Bélgica, está bueno. Ellos hicieron un estudio, ellos están trabajando en este momento con el Ministerio de Educación y están preparando al equipo docente y directivo con bachillerato técnico. Y es justamente lo que usted está diciendo. Esa capacitación en línea que ellos hacen junto con el Ministerio de Educación le permite al docente también formarlo para coordinador de centros de trabajo. Entonces, eso le permite a ese coordinador tener la amplitud para diseñar un plan de trabajo donde el estudiante pueda ir a tierra, a in situ, a trabajar y a colaborar y aprender. Entonces, sí hay un proyecto muy bueno que es el de bachillerato técnico con la BBOB, pero
se está dando más en la sierra y en la Amazonía. Yo no he visto que aquí en el Guayas, por ejemplo, en las provincias de la costa, se lo esté aplicando, pero ya está, ya está. Y hay varias figuras profesionales en que el estudiante tiene se le permite elegir en qué figura profesional. El colegio, primero, la institución puede, de acuerdo a su contexto, elegir las figuras profesionales para darle eso a sus estudiantes. El colegio. Y de allí el estudiante puede elegir lo que el colegio hace dentro de las figuras profesionales que el colegio ha seleccionado. Pero sí hay variedad en este momento. El título de técnico sí está balizado como un título de tercer nivel, como El para título sacar de una maestría después. Claro, o sea, el título de técnico en los colegios, le estoy hablando del bachillerato técnico, y obviamente ellos van a elegir la carrera en la universidad que se relacione, ¿no? Ya van direccionados. Si han hecho su bachillerato, tienen las bases para poder seguir la universidad. Ya, pero si esa carrera es una tecnología, ¿sirve como título de tercer nivel? Claro que sí, claro que sí. Un título de tecnología es un título de tercer nivel y hay maestrías también para ese tipo de títulos. A eso iba. Si se podía sacar con ese título de tercer nivel en tecnología, se podría aplicar a una maestría. Sí, así como también se puede sacar el título en la tecnología y se hace un aval, se hace una equiparación de materias en la universidad. Si no quiere el título de tecnología y sueña con su título de universidad, también lo puede hacer. Se equiparan las materias que ha visto en el tecnológico y hace menos tiempo en la universidad. Hace poco, cambiando el tema a un tema más profundo y doloroso, más doloroso inclusive que los GDO, hace poco la Corte Constitucional, en un arrebato que para mí es un crimen social, aprobó, emitió una resolución en la cual los padres de familia están obligados a que si las niños y niñas mayores a 12 años pueden discernir la toma de hormonas, si es que son niños y tienen inclinaciones hacia la homosexualidad, y lo mismo las niñas si tienen inclinaciones hacia ser lesbianas. ¿Qué opina usted en su rango ya de especialista como investigadora, porque también le vi en su currículo es investigadora, cómo enfrentar, para mí, con el debido respeto, esta barbaridad de la ideología de género? Bueno, nosotros lamentablemente tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que sean ciudadanos del mundo. Eso es el aprendizaje a lo largo de la vida. Esos son dos términos importantes que ya salen a partir de los organismos internacionales. Pero deberíamos Aquí enseñarle, perdón, pero deberíamos enseñarle a esos niños de 12 años que el sexo es un constructo social o que es biológico. tenemos que enseñarle al niño lo que tiene, para que lo respete, para que se ame él mismo. Luego de eso, ya cuando él tenga la edad, que yo pienso que esto debería de tratarse solamente con el bachillerato, y lamentablemente, no estoy de acuerdo, lamentablemente veo libros en las escuelas que insinúan ese tipo los llevan, los conducen, los motivan, qué sé yo, a ese tipo de decisiones. Entonces, eso realmente yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en el que al ser humano, desde muy pequeño, hay que enseñarle quién es, hay que hacerle el reconocimiento de su ser y hay que enseñarle el amor propio y el respeto. Eso es lo principal y es lo primordial. Que luego, por diferentes cosas del destino, tome otro tipo de decisiones, pero eso es lo primordial. Y eso es lo que las escuelas deben de enseñar. Doctora, No así. lamentablemente el tiempo es una camisa de fuerza y me demoré mucho con el tema de la malla curricular porque quería aprovechar su nivel intelectual. Me había olvidado el tema de la ideología de género, que es bastante amplia y hay mucho de qué hablar. Y es muy doloroso. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Doctora, yo le voy a pedir unas últimas palabras de despedida dentro de este programa Visión País para el mundo que nos observa y escucha.
Realmente, Fernando, ha sido un placer conversar con usted. No pensé que íbamos a tratar estos temas tan importantes educativos, pero yo creo que realmente la invitación fue para la Fundación Nichols y la Fundación Nichols justamente defiende los derechos de las personas, de su comunidad, y incluyendo la educación, que es uno de los derechos fundamentales. Yo quisiera realmente poderme conversar con usted también porque me parece muy interesante sus preguntas y creo que es la duda de todo un pueblo, ¿no? La podremos tener de Realmente, nuevo. claro que sí, encantada. Realmente enviarles un abrazo de fortaleza a la sociedad ecuatoriana porque definitivamente estamos pasando por momentos medios difíciles. Sin embargo, el darle un consejo a los padres es justamente pelear y defender a sus hijos, darle la seguridad y darle la protección, ¿no? Y a veces no hablamos de padres, ¿no? Hablamos también de cuidadores, porque hay personas como abuelitos que están pendientes de ellos y de los jóvenes, y en este momento es tan difícil defenderlos y cuidarlos, pero en lo posible tratar de primero de cuidar de ese ser humano y la educación y su educación, porque definitivamente, como dice Paulo Freire, solamente la educación te hará libre. Así que muchas gracias, Fernando, y espero compartir con usted nuevamente este segmento. Muchas gracias por su presencia. Al Ecuador y al mundo que nos escucha a través de la señal digital de Zafiro Play, gracias. Ecuador, no te vamos a dejar perder, los buenos somos más, y como decía Edmund Burke, lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagamos nada. Hagamos algo. Gracias, doctora, por estar haciendo algo. Buenos días y gracias por haber comparecido ante la señal de Zafiro Play.